Saludos cordiales, amigas y amigos. ¿Usted ha tratado alguna vez de elaborar el árbol genealógico de su familia? ¿Qué lo ha motivado? Quizá conocer a sus más remotos antepasados, el pueblo de donde vinieron, los oficios que tuvieron, lo que ellos legaron a la familia. Tales curiosidades son legítimas. Pero ¿cuán complejo resulta recolectar toda esa información? Una de las fuentes más próximas es el testimonio oral, aquel que pasa de boca en boca en las familias. Pero esta fuente no siempre es confiable. Interfieren las creencias y los mitos. Por ello es que hay pruebas más confiables como documentos, fotografías, cuadros, muebles, inmuebles y mucho más. Pero ¿la genealogía sirve tan solo para determinar ancestros? No, la genealogía sirve para mucho más. Algunos han llegado a considerarla una ciencia auxiliar de la historia. Más todavía, aquella genealogía que permite la reconstrucción de la memoria colectiva, mostrar pueblos y ciudades con sus identidades, los usos y las costumbres de las cosas materiales e inmateriales, la música de la época, la gastronomía, con sus olores y sabores, forman parte de ese todo que nos permite entender la historia y su evolución, no desde el enfoque academicista, sino desde un ámbito más humano y próximo al común de los mortales. Ese es el trabajo valioso que desde hace más de 4 décadas realiza nuestro invitado, el doctor Fernando Rodrigo Jurado Novoa, genealogista y psiquiatra. Muchas gracias, Fernando, por aceptar venir a la Caja de Pandora. Queremos que nos permita indagar un poco en su trabajo, pero también un poco en la historia de su vida. Empecemos por esto. ¿Qué grupos étnicos y qué culturas dan identidad a lo que hoy somos Ecuador? Yo diría que básicamente 3. Los indígenas, los españoles y los africanos. Y a esto habría que sumar pues las 2 migraciones del siglo XX que han sido los árabes y los judíos, aunque existe una migración judía cuantitativamente poco importante en la época colonial, de tal manera que los ecuatorianos correspondemos a 5 fluidos de los que todos somos partes. Inclusive los indígenas pues no son indígenas puros, ni por supuesto existe nadie que pueda llamarse blanco puro en este país. Este es un país multiétnico y multicultural y creo que es una de las maravillas de este país. ¿Una sola palabra puede englobar esto que somos? ¿Mestizos? Sí, de hecho, somos mestizos, bellamente mestizos. ¿Y eso cree usted que el ecuatoriano tiene ya conciencia? ¿O sigue habiendo gente que dice, no, yo provengo de tal familia ilustre, mi origen es español, etcétera? Que yo escuchaba hace no mucho. No sé si eso ha cambiado desde la perspectiva del genealogista. A ver, ahí han habido avances y retrocesos. En los años 80 se dio un extraordinario avance, la gente se desprejuició. La parte triste, y eso hemos visto con las encuestas que se han hecho, es que la gente joven se considera no mestiza, la gente de menos de 30 años tiene como vergüenza del mestizaje. Esto está en función del desarrollo de los grupos indígenas en los años 90. En los años 80 los indígenas les veíamos como un grupo marginal, como diciendo, pobrecitos, hay que reconocer los parientes. Al crecer el indígena, da una imagen más grande, el indígena se pone cerca del poder y la reacción ha sido adversa. Muy bien. Fernando, tenemos el perfil que hemos elaborado para mostrarle a nuestro público quién es el doctor Fernando Rodrigo Jurado Novoa. Creo que me falta un nombre, ¿no? Sí, le falta el primero. ¿Cuál es el primero? Pablo. Pablo. 3 nombres. Sí. Muy bien. Eso ocurría hasta hace no mucho en Ecuador. Estoy explicando. Aquí empieza, hay otro mueble donde que está la primera fase de la letra A, y entonces aquí está desde la AT, desde Atahualpa, entonces va en orden alfabético. Esto es solo Quito, y aquí coge hasta la CO. Es decir, hay estos cartoncitos que van dividiendo y todo está en estricto orden alfabético. Dentro de esta cómoda están miles de fichas biográficas, fotografías, partidas de matrimonio y otros. También los guarda en baúles, libreros y armarios. En total, son cerca de 1 millón de documentos y 16 millones de datos, como resultado de las investigaciones
del genealogista Fernando Jurado, que le han servido para escribir sus más de 70 libros y centenares de artículos desde 1983. Yo nací en Quito, en un barrio de un norte incipiente, muy cerca del Parque América. Dicen que de chiquito era potable, según se puede ver. Luego, pues, alguna enfermedad eruptiva me terminó de dañar, así que las cosas ya cambiaron. Jurado, huérfano de padre a edad temprana, habría sido un escolar tímido, timidez que empezó a superarla durante la adolescencia, gracias a la oratoria y el interés por la historia que le inculcó su padrastro, Augusto Paz, uno de los fundadores del Partido Socialista. Como estudiante del Colegio Sebastián de Benalcázar y luego de la Escuela de Medicina, fue un asiduo visitante de bibliotecas. La genealogía empezó a ocupar mucho tiempo de su vida. No sé si no tenía hambre, ¿no? Porque no salía muchísimas de las veces a mediodía. Y se quedaba claro. Y después se iba ya luego. Y también otras veces, casi siempre, ingresaba con nosotros y salía también con nosotros, ¿no? Claro. Para él no existía, mejor dicho, otra cosa que sus libros. O sea, ustedes nunca le verían a él con los amigos riéndose o con los amigos disfrutando un rato o viendo el fútbol. No sabe lo que es fútbol. No tiene idea. Peor algún otro deporte, en lo absoluto. A él solo cuéntele cosas de historia. Este ex dirigente estudiantil de la Escuela de Medicina dice que coser en las salas de cirugía le resultó fácil gracias a las enseñanzas de su madre. Mi madre era profesora de corte y de cocina y yo era el ayudante. A veces las alumnas eran carambas bastante caídas y aprendí a cocinar un poco y un poco también a echar puntadas. Cuando en las clases de cirugía era bastante bueno para coser manos. Y el doctor Luis Cueva, el cirujano del Hospital San Juan de Dios, me decía: a ver, Fernando, usted cierre los últimos planos porque tiene buena mano. Hay dos fuentes, la una es genética. Había una bisabuela que hacía lo mismo, doña María Sá. Y lo otro, yo creo que fue una capacidad investigativa innata, que se fue por el lado de reconstruir cómo había sido la gente de este país, ¿no? Pero sin ningún distingo, es decir, partiendo de una concepción de que somos los seres absolutamente iguales. Mi casa estaba llena de retratos de gente antigua. Y entonces había una curiosidad de preguntar: ¿y ese quién es? Y se daba un conflicto a nivel familiar. Mi tía abuela decía: debemos sentirnos orgullosos de nuestros antepasados que trabajaron muchísimo y han sido gente honorable. Y mi mamá decía: yo pienso que es al revés, decía. Yo pienso que eran unos viejos vagos que no nos han dejado nada de herencia. Entre esa confrontación ideológica nació mi interés primero por conocer y luego por deslindar la verdad de la mentira. Este jovial psiquiatra y genealogista hizo su posgrado en España, donde se casó con la malagueña Elena Piqueras. Me casé en Pamplona el año 78 y adquirí 3 hijos. El primero es pamplonita y los otros 2 son quiteños. ¿Y la esposa qué hacía? Ella era enfermera de la clínica universitaria, donde que yo me formé. La profesión de él, yo le creo que fue la ideal, la exacta, porque se le veía que él analizaba ya desde pequeño a la gente, veía sus formas, sus comportamientos, y yo creo que eso es el éxito del profesionalismo que tiene ahora como psiquiatra. Tengo 2 nietas. 2 nietas. He descubierto que es el afecto más importante que uno tiene. Dice haber concluido su etapa de investigador. Ahora está en un proceso intenso de escritura. Estoy trabajando con 3, con Velasco Ibarra, con Camilo Ponce y con 2 familias, con la familia Sá y con la familia Bueno. Es decir, son 4 temas que los llevo paralelo y aparte también el 8º tomo de Las calles de Quito y estoy trabajando sobre la plaza de San Francisco.
Este prolífico investigador nombrado cronista de Ambato tras haber escrito 3 obras, en las que indaga los orígenes de la ciudad de Juan Montalvo, de quien también escribió Las mujeres que Montalvo amó, ha escrito decenas de obras sobre los orígenes de nuestras ciudades y de su gente, distintos libros sobre el mestizaje, acerca de los libertadores, entre esas, Las noches de los libertadores y más. Por ahora, todas las posibilidades son favorables para que pueda superar fácilmente el centenar de obras de su autoría. Gracias a ustedes, de uno en uno. A quienes les podría decir parodiando lo que Enrique Espín Yepes, un vecino cercano de la Chimborazo, dijera en su popular pasillo Confesión. Les seguiré queriendo siempre, siempre. Y les seguiré esperando, porque sé que vendrán al próximo lanzamiento. Muy bien, esperamos Fernando, que pronto llegue a los 100 libros, ¿no? Bueno, creo que eso no será difícil con esa gran capacidad que usted tiene de abstracción, de investigación. ¿Cuántas horas al día dedica para la investigación genealógica? Depende, a ver, como le había dicho, ya más bien no investigo, sino que produzco, ¿no? Es decir, tabulo lo que hay, lo que me falta procuro rellenarlo, pero normalmente son entre 3, 4 horas las que dedico al día para ya hacer la parte final de los trabajos, porque yo me considero que como médico quizás ya he pagado mi deuda con la sociedad. La vida me ha permitido dar salud mental a bastantes personas, pero yo creo que como escritor me falta todavía. Me interesa mucho su punto de vista acerca de la genealogía. ¿Cómo usted define la genealogía? Me ha dicho en algún momento que su concepto es de que todos los seres humanos somos iguales. ¿Eso marca una diferencia entre las distintas corrientes genealógicas? Porque hay algunas que reconocen la existencia de razas, por ejemplo. Sí, indudablemente. Es decir, la posición de la gente que hemos formado y la mía personal es de que hay que tener un punto de vista socializado, ¿no? Es decir, ¿por qué un indígena, un zapatero, un chofer no puede tener antepasados? O sea, estamos violando una ley natural. Todos tenemos antepasados y los tenemos exactamente en el mismo número. Usted y yo tenemos papá y mamá, no podemos solo tener mamá. Y tenemos 4 abuelos y 8 bisabuelos. Esto es una ley universal. Lo que pasa es que, claro, varias personas trataban de encontrar que esas personas tengan dinero, postura social, que sean muy buen mozos, poder político, poder social. Pero es muy bello, por ejemplo, tener un antepasado sastre. Y a mucha gente le he dicho, imagínese lo importante que es que un bisabuelo suyo haya sido zapatero, haya sido un carpintero, haya sido un tallador. Es tan digno y tan honorable como ser abogado. Y a lo mejor si ese tallador era importante y era un creador, es más importante que ser abogado. Fabuloso. Un buen comienzo, Fernando. Vamos a hacer una pausa. Amigas y amigos, volvemos enseguida, no se vayan. Seguimos conversando en la Caja de Pandora con el genealogista Fernando Jurado Novoa. Ya venimos. De vuelta, compartiendo con Fernando Jurado en la Caja de Pandora. Fernando, usted tiene probablemente la colección privada de documentos más grande del país. ¿Tiene conciencia de ello? Sí, creo que es la más grande del país. He tenido mucho deseo de armar cómo fue este país y que la gente se sienta orgullosa de lo que está detrás de nosotros, con todas las lagunas, los baches, las pobrezas, las cosas tristes que hay, porque es parte de la vida humana, ¿no? Nadie somos ni perfectos, ni todo nos va bien. ¿Y no ha pensado digitalizar toda esta información que usted tiene? El proceso de digitalizar es muy complejo. Hemos hecho análisis y se necesitan 8 personas que trabajen todos los días durante 5 años, de tal manera que esa parte creo que no se va a dar. Una precisión. Hace un momento hablábamos de las razas. ¿Usted cree en la existencia de las razas o acaso es partidario de que existe una sola, la raza humana? Por supuesto, existe la raza humana.
existen grupos que en buena hora están vivos, o sea, tenemos indígenas en el oriente, tenemos los negros de Esmeraldas, tenemos los negros del Chota, que son los testimonios antropológicos vivos de estas diferentes variaciones del ser humano. El ser humano es único, aunque la gente a le cuesta entender. De otra manera, los médicos tendríamos que ser expertos en pacientes blancos, en pacientes indios. No, pues los organismos son exactamente iguales. Varía el pigmento de la piel, pero se considera que sociológicamente de aquí a pocos años tendremos que hablar necesariamente de la raza humana. Fernando, vayamos a la parte interactiva del programa. Usted tiene allí 4 videoclips. Vida alegre, método, historia oficial, creación. Todos ellos tienen naturalmente algo que ver con su vida o con su conocimiento. Usted va a escoger como prefiera, en el orden que desee, y va a ir abriendo paso a paso, y una vez que eso ocurra, conversaremos sobre lo que contiene cada uno de estos videoclips. ¿Por dónde quiere comenzar? Por Vida Alegre. Por Vida Alegre. Oiga, pero se está moviendo mucho. de lo alegre que es la vida. Sí. Oiga, va a tener que ayudarme usted. Ya, a ver. No importa. Por ahí. Ahí está. Cuando la Academia de la Lengua dice que Chuya es un sinvergüenza y vago que vive explotando a los demás, está diciendo una barbaridad absoluta. Es una persona que sabía encontrarle un profundo sentido a la existencia, que trabajaba en realidad poco, porque le quitaba tiempo para sus andanzas. Con 2 chuyas quiteños en 1870. Desde el parado, ¿no? El chuya no podía ser gordo. Fernando Jurado es un personaje de la ciudad de Quito. Le pusimos un apodo. Y esto es porque él, cuando le recibe en su casa, él abre la puerta y dice, ¿en qué puede servirle este humilde marqués? Entonces nosotros, recordándonos de eso, le decimos íntimamente Marqués de Vida Alegre. Mi hermano es un payaso. Dentro de lo que cabe la palabra con respeto, es un payaso. Imagínense que cuando íbamos a los duelos jóvenes, ¿no? Nosotros íbamos a los duelos, mi madre tenía que separarnos a los 3, porque decía que es imposible que estemos los 3, porque se empieza a morirse de la angustia, porque empezamos en una tembladera y solamente burlonesca. Estábamos bailando ahí y él ve una lámpara colgada en el techo y se la trepa, como mono así, agarrado de un lado a otro. Feliz, encantado, y se movió tanto y con tanta alegría que cayó la lámpara al suelo en 1000 pedazos. Es un chuya quiteño a tiempo completo. Cuéntenos, Fernando, si finalmente ha apagado esa lámpara que se cayó mientras usted se balanceaba. No, vea, el chuya quiteño tiene que ser un poco cínico. Cuando el dueño de casa me dijo, fíjate lo que has hecho, la barbaridad. Y le dije, tú tienes que pagarme. Porque imagínate que eso me caía en la cabeza y me destrozaba la cara. ¿Cuánto te hubiera costado la cirugía plástica? Y me dijo, tú abusas que te queremos tanto. Usted, ¿cómo habiendo sido un niño tímido y un adolescente tímido, tiene ahora tantas agallas, capaz de ponerse la pijama de García Moreno o balancearse en una lámpara, etcétera? ¿Qué ha ocurrido en el camino? Tuve la suerte de encontrar en la universidad amigos entrañables que me enseñaron a acercarme al peligro y a vencer la timidez. Recuerdo muchísimo de Galo Fonseca y aprendí entonces a ver el otro lado de la vida, a poder lanzarme al agua y a no tener miedo. Imagínese, Rodolfo, que cuando llegó Nelson Rockefeller, el año 70, a mí me encargaron unas bombas Molotov para que aparezca en las manifestaciones, y era un alto dirigente de izquierda. Y yo mismo no tenía conciencia del peligro de las bombas. Tenía 6 bombas en mi chompa y cargaba la bandera de la universidad.
Y cargando la bandera me encontré con mi madre en la calle Flores y a ella no le gustaban esas cosas. Así que lo que hice es me puse la bandera detrás, me arrimé a la pared, le saludé y bajé resbalándome por la calle Flores. Claro, después mi mamá me contó que se moría de la risa. De tal manera que es de eso, simplemente mi timidez se venció por la lucha contrafóbica y claro, cuando ya fui psiquiatra, pues ya se completó el asunto. Y también usted desde la psiquiatría, ¿qué tipo de chulla es usted? A ver, yo soy un chulla incompleto. ¿Qué le falta? Me falta un montón de cosas, entre otras ser guapo. Tengo que ser más elegante. Delgadito. Claro, tengo que ser más delgado, el pelo ya no puede ser blanco, o sea, ya me pasé. Pero básicamente el chulla quiteño corresponde a 3 categorías. El chulla quiteño propiamente dicho, que era ese ser lleno de improntus, de picardía, de un sentido profundo de la vida, de una filosofía de existencia, de saber vivir con poco. Era un hombre generoso, realmente un hombre entrañable. Es decir, es una pena la mala imagen que muchos tienen del chulla quiteño. El chulla quiteño es un poco histrión, porque definitivamente el chulla quiteño tiene que hacer, tenía que hacer un poco de cosas para ser simpático a los demás. De tal manera que tenía que ser bastante histrión. Por ejemplo, se le acusa mucho de que el chulla quiteño era mentiroso. No hay tal. Quito era una ciudad tan pequeña que todo el mundo se conocía. No se podía mentir. No se podía mentir porque todo el mundo sabía hijo de quién era, dónde vivía y cuánto tenía. Esa imagen de que el chulla quiteño tenía solo la pechera y los puños es falsa, absolutamente falsa. El chulla quiteño luego se clasifica en el chulla perverso, que desgraciadamente es el que sale en la novela de Jorge Icaza, el chulla Romero y Flores, y que ese es el chulla que se ha exportado hasta la Real Academia Española de la Lengua, y no tiene importancia. Era un 3-5%, y que penosamente Jorge Icaza, que fue un gran valor nuestro, lo inmortalizó. Y el otro chulla, pues es el chulla incompleto. Yo creo que también usted anda por ese sentido. Algún momento tendremos que hacer una caja de Pandora, Rodolfo. Para hablar solamente para hablar de Rodolfo Muñoz. Bueno, Fernando, hagamos una pausa este momento. Amigas y amigos, vamos a una pausa, venimos enseguida. Tenemos más cosas interesantes con el genealogista Fernando Jurado. No se vayan. Estamos de vuelta compartiendo con Fernando Jurado en la caja de Pandora. ¿Usted no cree que con esta cosmopolitización que existe en muchas ciudades, en las capitales de los países fundamentalmente, la identidad que tenían los individuos hasta hace no muchos años, hoy se va transformando, ¿no? El mundo es más global. Marshall McLuhan tiene razón en eso. Esta es una aldea global ya. Por las maneras como nos comunicamos, ha ido perdiendo entonces este individuo su identidad propia, la identidad aldeana, la identidad de la ciudad chica. ¿Sigue habiendo en tal circunstancia el chulla quiteño o las identidades de las diversas ciudades nuestras? A ver, yo diría que el chulla quiteño es un referente de nuestra identidad, pero definitivamente el chulla global ya no existe, no puede existir. Uno ya no puede salir a las 5 de la oficina e irse a la plaza del teatro y hacer bromas. No hay cómo. Del chulla quiteño lo que queda es la nobleza de espíritu, la generosidad y la chispa. Cuando usted nota el humor de la gente del quiteño y que se lo nota a leguas en las provincias, en España, en Estados Unidos, en Italia, dice, este es de Quito. Usted le identifica que es de Quito porque el chiste es de Quito. No es de La Tacunga, ni de Ambato, ni de Loja. ¿Los chistes se dividen por ciudades? Sí, sí, claro. Fíjese, el chiste del quiteño tiene que ser no agresivo. Tiene que ser un chiste donde que usted sabe en dónde está el límite del otro. Usted no puede atravesar esa barrera. Y a su vez, el quiteño aprende otra cosa. Hay que burlarse de uno mismo. En otras partes eso no pasa. Hay ciudades, por ejemplo, donde que hacen chistes un poquito burdos, ciudades donde que tengo muchísimos amigos. No me pida que le diga el nombre, pero hay ciudades donde los chistes son un poquito burdos. Fernando, vayamos a buscar de nuevo otro de los videos que están aquí producidos para usted. Ya vimos Vida Alegre, tenemos Método, Oiga, Creación.
Está pero coquetísimo esto. ¿Qué prefiere? ¿Creación? Creación. Bueno, vamos con creación. Es la influencia que yo creo que nos ha dado a muchos, que es bajar la historia de los altares del academismo puro, del academismo arcaico, y trabajar una historia viva y una historia real. Fernando Jurado es uno de los investigadores más valiosos de Quito. Él se pasa escarbando archivos y oyendo historias y recorriendo nuestras calles, casas y plazas para justamente el poder describirnos quiénes vivieron en ellas, cuándo fueron edificadas y desde la antigüedad hasta ahora, qué personajes han estado allí. Esto es una forma de rescatar la historia, otra forma de historia, la historia cotidiana, la historia de las gentes, de las generaciones que han transcurrido en una misma casa. Ahí están los 200 volúmenes de la colección de genealogía que hemos publicado. Y este, por ejemplo, es la primera edición de Plazas y Plazuelas, que ya está hinchado, no tan hinchado que ya desbordó el empastado. Entonces, todos los datos nuevos se los va metiendo ahí. Entonces, en la segunda edición de las Plazas y Plazuelas sale todo este material. Pero toda ficha a su vez es reutilizada. Y por supuesto es una historia que está detrás de los muros. Es decir, es una historia que hay que descubrirlo así como hemos hecho hoy, metiéndonos en una casa que normalmente el transeúnte ignora que existe esta belleza y además ignora los acontecimientos históricos que aquí se dieron y que fueron fundamentales. Para mí, Fernando Jurado es el historiador de la gente, porque como es un genealólogo y además hace un análisis de la historia urbana de la ciudad, entonces tiene un trabajo muy completo y muy peculiar. Este señor es don Miguel Argüello, el primer presidente del Consejo de Chimbo, y que con las investigaciones históricas hemos descubierto que es el que financió la campaña de García Moreno el año 60 contra Guayaquil, y por eso García Moreno en premio le cantonizó a Chimbo y a él le nombró su primer presidente. En la familia se sabía que era una persona un poco cruel y por eso pues algunos familiares le tenían poca simpatía. Pero él es un poco la persona que me picó el interés de saber primero de dónde veníamos nosotros y luego de dónde venía la mayor parte del país. Allí hemos visto ya una parte de su método, ¿no? A mí me ha sorprendido, he podido ver directamente en su casa cómo va nutriendo a lo ya escrito de una suma de documentos. ¿Esa es la mejor manera que usted tiene para llegar hasta donde quiere llegar? Sí, yo diría que hay que agotar las fuentes, Rodolfo, o sea, hay que tener documentos, fotografías, testimonios orales, agotar realmente las fuentes para uno estar seguro. Cuando uno hace investigación histórica y genealogía, uno llega al origen de la gente y de la familia, y es una cosa bien delicada, supremamente respetable, porque llegamos al afecto, y el afecto es lo que nos distingue de los animales, de tal manera que uno tiene que comportarse con una altura sin igual, y yo diría donde que se mezcla la cátedra del sacerdote y del médico, y aunque mucha gente dolosamente no lo ha entendido, pero la realidad es esa, el origen de la gente yo creo que es sagrado, y hay que manejarlo así. Hemos tratado de enseñar que hay que no asustarse, ni atiborrarse, ni correr de esos problemas que son iguales para todas las familias. No hay familias mejores ni peores, Rodolfo. Todas las familias son iguales. Tenemos los mismos problemas. Varían las cuotas. Más dinero, menos dinero, más formalidad, menos o más informalidad. Pero varían las cuotas. Cada vez nos llegamos a convencer de que somos exactamente el mismo barro humano. ¿Qué recomienda usted desde su experiencia en investigador para quienes quieran conocer ciudades y gente? Nutrirse primero de la historia de esa ciudad. Yo creo que antes de llegar a una ciudad hay que conocerla, excepto esas grandes ciudades donde uno primero se deslumbra, ¿no? Como París, como el Cusco, y luego ya se las conoce detalle a detalle. Vea, yo no sé, yo creo que Quito también deslumbra. A mí me ha dicho algún amigo mexicano que llegó a Quito y que le deslumbró,
pero que al mismo tiempo tuvo la necesidad de decir, ¿y esta vaina cómo es? Y uno tiene que meterse por los recovecos de las ciudades, conocer lugares, santos y no santos. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Por ejemplo, sitios donde se pueda bailar, donde se pueda cantar. ¿Eso es lo que usted hace? Sí. Sí, con los años que van pasando menos, porque uno tiene menos fuerza física y más riesgo. Ya he dejado yo de conocer ciudades. Fui un gran viajero hasta el año 2003 o 2004. Me imagino que en España usted debe haber bailado mucho y... Sí. ¿no? Yo entraba a un tablado flamenco a las 6 de la tarde y salía a las 12 de la noche. Claro, hemos visto la fotografía que usted baila flamenco. Sí, ¿no? sí, a mí me encanta bailar flamenco. Cuando quiera se lo enseño. Ah, si no fabuloso, sabe. fabuloso. Y ¿cómo no? Espero que no pierda el año. Incluso lo que podríamos pedir a alguien del staff de Ecuador TV que pudiera bailar. ¿Puede usted enseñarle un poco de flamenco a Gabriela Pavón? Sí, quisiera, Gabriela. Sí, bueno, pues ya está. A ver, me tengo que Claro, es mejor para que se sienta más cómodo. Pero por favor le enseña de modo que ella pueda luego... Enseñar a otros. Enseñar a otros. No, claro. A ver, el flamenco es muy parecido. Hay que hacer un movimiento de manos, que es como que uno cogiera el aire, ¿sí? Y desde arriba le fuera bajando. Al mismo tiempo tiene elementos parecidos al torero, ¿sí? De tal manera que hay que como que citarle, ¿sí? Sí, a ver, sí, desde ahí, sí. A ver, dése la vuelta, sí, dése la vuelta, eso, así. Tomará en cuenta que es la primera sesión, Sí, pero sí. Sí. Ella puede aprender muy fácilmente. Sí. Entonces vamos así. Muy sensible para esto. Y una cosa que hay es que concentrarse profundamente. Subámosle un poquito más. Sí, un poco más de volumen, ¿no? No escuchamos. Sí. Sí, eso. Sí, eso. Eso, se gira. Eso, así. Eso. Y se lo hace así. Eso. Un poquito de chalero. Eso. Ahí, eso. Ah, sí. Que es un poco diferente. ¿Aprendió, Gabriel? Sí, yo creo que va aprendiendo muy bien. Sí, ahí está. Eso. Me parece que el alumno está superando al maestro. Sí, me declaro en derrota. Esto es una trampa. Usted me ha puesto a una maestra. ¡Qué bien! Eso. Muchas gracias a Gabriela Pavón. Pero esta es una trampa que me la paga. Que ha tenido la gentileza muchas de gracias. venir a compartir esta clase que claro. no encontrábamos de otra manera, ¿no? Claro, había que probar. Pero sabe, aquí hay una cosa. Para bailar flamenco hay que anunciar siempre, porque hay que tomar una conciencia, es decir, hay que meterse el asunto en el meollo. Ajá. Yo ahora he tenido que cumplir con usted, con Gabriela Pavón, pero me ha hecho sudar. Muy bien, vamos a ir a una pausa para que nuestro invitado pueda descansar. Coja fuerzas. Un minutito y volvemos enseguida para seguir compartiendo en La Caja de Pandora con el genealogista Fernando Jurado. No se vayan.
De vuelta ya, compartiendo con el genealogista Fernando Jurado. Realmente hemos disfrutado de esas virtudes que usted tiene, ¿no? Me imagino entonces que el genealogista, el investigador, no es aquel que está metido entre los libros y los papeles, sino alguien dispuesto también a mostrar su alegría de la vida. Bueno, yo creo que cada caso es diferente, pero yo por lo menos tengo un área en la cual me gusta mucho reírme de mí mismo, reírme de muchas cosas y pasar un poco bien, sin hacer daño a nadie. ¿Y en su grupo de genealogistas ocurre lo mismo? Sí. Algunos apagados, otros despiertos. Sí, hay gente de todo, hay gente muy rígida y tal, pero yo procuro enseñarles a todos a relajarse, a reírse. Pongo el humor al servicio de todos y pues claro, no podemos cambiar las vidas de cada uno, pero pues ahí vamos caminando. Ahí vamos caminando. Fernando, tenemos todavía dos tips adicionales, historia oficial y creación. ¿O no? Método. No, falta método e historia oficial. ¿Sí? ¿Por dónde quiere ir? Vamos aquí el método. Vamos al método. Perfecto. ¿Qué será esto del método? Vamos a ver. Ahí está. Y hay que tomar en cuenta, fíjese, aquí se ve una señora que es una de las que le coronó a Bolívar en Ibarra en 1822, pero aquí está ya de 90 años. El método de fichas de Fernando Jurado es excelente. Es un método que ciertamente es usado por muchos historiadores e investigadores en general. Ahora muchos de ellos ya meten sus fichas en bases de datos. Y hay otras fichas que se las toma del archivo, por ejemplo, parroquial. Es decir, aquí está el matrimonio de Pedro Boazuga, que se casa en el Sagrario con Petrona Guasudo, ¿no? Que son dos indígenas. Bueno, él pasaba toda la mañana. Entiendo yo que era estudiante de medicina en ese entonces. Claro, todo el tiempo libre, ¿no? Cuando no tenía clases, los momentos pues que no tenía clases, venía acá. Fernando es un quitólogo y es un genealogista increíble, porque los datos que él ha logrado recopilar y resaltar en toda su producción historiográfica no se encuentran en otros lados, de tal manera que su labor intelectual y su labor de recopilación de toda la tradición de calles, plazas, gentes, como hemos señalado antes de Quito, son de una especie tan rica y de tal valor cotidiano para reconocer a ese Quito que en muchos casos se nos va de la memoria y que es bueno refrescar. Otra fuente es recortar los partes mortorios. El parte mortorio pues es un documento donde que figura cuándo muere la persona, dónde le dan la misa, qué familiares deja, y entonces absolutamente también se los guarda en su respectivo sitio. Lo que pasa es que es una de sus maneras de ser. Igual desde que yo me acuerdo, cuando él sabía de algún dato de alguien o de algo, lo primero que hacía es regálame un papel. Y en el papel que apuntaba, para él esa era la ficha. Iba a otra casa, iba a otro lugar, y todo el tiempo obtenía una información y esa era la ficha para él. El momento en que me toca hacer un libro, lo compulso con todas las fuentes que hay publicadas. Entonces se consulta boletines del archivo, boletines de la Academia Nacional de Historia, y ve uno lo que le hace falta. En su enfoque genealógico, usted no solo busca descubrir los árboles, sino fundamentalmente las maneras como vivieron las personas en cualquier parte donde he investigado. ¿Ese es el mejor propósito de un genealogista? Yo diría que no solo se trata de descubrir cómo era una sociedad del pasado, sino entender esa sociedad para ver qué nos legó, qué tenemos de ahí, qué hemos crecido y cuánto hemos decrecido. ¿Qué es lo que usted requiere como investigador para emprender una tarea como esta? Lo que suelo requerir es el estímulo que viene a veces de uno mismo o de una familia o de un editor. Cuando Horacio Sevilla vio Las calles de Quito, que era un volumen de 1000 páginas, me dijo, ve hermano, me dijo maestro, eso no puede quedar inédito. Eso te lo publicamos por mi mano. Y claro, empezó a salir el proyecto que ahora se va convertido en 10 volúmenes.
Ahora veo que incluso en el Internet hay ofertas de softwares, de programas de computación que permiten armar procesos genealógicos. ¿Usted confía en eso? A ver, la mayor parte de datos del Ecuador han sido plagiados de trabajos nuestros sin citar la fuente. Yo diría que estos sistemas modernos son arma de doble filo. Muchas veces llegan informaciones utilísimas y valiosas, pero en lo que respecta a de dónde toman los datos, normalmente hay un robo que por lo menos significa un abuso de confianza por parte de personas que se llaman o se llamaban amigos y han descuartizado una obra y lo han metido realmente en el Internet. Claro, si los datos son buenos, yo conozco a gente en que dice, mira, quiero que vengas a ver el árbol que he fabricado, mira la maravilla que es el Internet. Y además dicen, pero mira, qué importante será mi familia que está en el Internet. Es decir, inclusive hay una distorsión del pensamiento. Si se roban los datos de un libro, no es que es importante o no, sino que simplemente está en un libro. De tal manera que yo creo que al entrar en el Internet nos falta todavía un poco de basamentos morales y técnicos para saber a dónde estamos entrando. Muy bien, vamos a otra pausa, Fernando. Volvemos, amigas y amigos, a la parte final de este programa con el genealogista Fernando Jurado Novoa. Ya venimos. De vuelta, hablando de la genealogía con Fernando Jurado. ¿Usted ha tenido problemas, Fernando, con personajes públicos del país que en el momento que usted ha investigado sus árboles genealógicos se ha descubierto sus verdaderos orígenes y ciertos personajes han preferido que no se sepa su condición de mestizaje, ¿no? Relátenos algo sobre estos momentos que entiendo pueden ser risibles o pueden ser dolorosos también. A ver, yo entiendo que han habido resistencias puertas adentro de las cuales yo ni siquiera me he enterado. A nivel público conozco unos 2 casos. El uno de un caballero guayaquileño que cuando saqué un libro mío sobre un trabajo sobre inmigrantes judíos al Ecuador en la colonia, salió la familia de este caballero y fíjese que hasta eso yo no sabía que tener sangre de judío había sido en el Ecuador el peor baldón que uno podía dar. O sea, era lo peor. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre que yo pueda ser descendiente de los que asesinaron a Cristo? Ese es un caso. Un caso. El otro de una persona que a través de alguien más me dijo que yo le decía que por su madre, que él pensaba que era un aristócrata, había muchísima sangre indígena, y por su padre, que él pensaba que era un hombre del pueblo, había menos sangre indígena. Y entonces me dijo que él consideraba que había un error gravísimo, que su madre era una princesa y que su padre era un hombre del pueblo. Pero en general, yo dijera que estos conflictos han sido más bien saludables, porque claro, ahí los libros se venden enseguida, ¿no? Yo recuerdo que algún amigo mío... Es bueno para el editorial y claro, un poco malévolo le llamó a un personaje que era nieto de un presidente que tenía sangre africana y le dijo, ve, irás a comprar el libro del Fernando Jurado porque ahí está que vos eres negro. Y dicen que al señor se le cayó el pelo, ¿no? Y en realidad me quitó el saludo unos 10 años y luego hemos vuelto a ser amigos muy cordiales. Pero claro, son cosas que uno las ve con un poco de risa, ¿no? O sea... Yo diría, qué maravilla que es tener sangre de todos los colores del mundo y que concentremos entre nosotros todas las culturas. A mí me parece una maravilla. Son los riesgos de la genealogía. Sí, son los riesgos, ¿no? Bueno, nos queda historia oficial. ¿Qué diría usted antes de nada respecto de la historia oficial? Bueno, la historia oficial pues es eso, la historia que quiere venir desde arriba y que a veces puede estar ligada a intereses políticos o económicos y sobre todo de partido. Y es una cosa que siempre hay que verla un poquito con una lupa especial. Muy bien, vamos a ver entonces de qué se trata este videoclip. Según la historia oficial, Simón Bolívar nació en Venezuela en 1783. Fue un militar y político, la figura más destacada de la independencia. Su actuación fue fundamental para la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.
Por ello, el Cabildo de Mérida, Venezuela, le concedió el título de Libertador de América, que tras serle ratificado en Caracas, quedó asociado a su nombre. Fundó la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación política y militar en América, de la cual fue presidente. Esta visión sobre Bolívar es reproducida en escuelas y colegios. En el Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Quito, las alumnas conocen bien la obra del Libertador transmitida en las aulas. Nos ha enseñado muchas cosas, tiene muy buenos valores como son la honestidad y un gran liderazgo. Simón Bolívar tuvo una estatura media, su cabello era crespo, su rostro era delgado y un poco alargado. Creo que era un poco simpático. Cabalgaba su caballo blanco y tenía un ideal, liberar las 5 naciones. De acuerdo a que le pintan los cuadros, se le ve un poquito medio blanquito, con el traje blanco, color azulado. Según los cuadros, las esculturas que hacen de Simón Bolívar, pues se le ve que es un galán, un hombre alto, robusto, fuerte, de carácter también fuerte. Sin embargo, hay una historia no contada de los libertadores, la historia no oficial, que no se imparte en los colegios ni consta en los libros de historia universal. Fernando Jurado, quien ha realizado una ardua investigación sobre Bolívar y otros personajes, tiene una visión menos idealizada y más humana de los libertadores. Y el que está ahí es un retrato muy apreciado de Bolívar y que fue el regalo de un edecán de él y que es bisabuelo de mi padre. Ese es el auténtico Bolívar, un hombre bien oscuro, con el pelo crespo, pequeñito, delgadito, y donde que se le note la mirada del tuberculoso y tiene signos inclusive de depresión crónica, ¿no? Una cosa que los psiquiatras sabemos que se llama el omega melancólico. Ese retrato es en su última estadía en Quito, un año antes de morir, el año 29, y se lo pintó aquí en la quinta de Rumipamba, donde que Bolívar estuvo alojado, donde don Manuel Arrea. Lo que ahora es del Colegio Los Sagrados Corazones de Rumipamba, y donde se cometió desgraciadamente el error de que la cama en que durmió el Libertador fue destruida, hace medio siglo fue quemada. Allí está lo que ocurre con la historia oficial y la no oficial, ¿no? Usted forma parte de este segundo grupo y por eso es importante. En su obra, Las noches de los libertadores, se muestra a un Bolívar intenso, con una vida muy agitada. Incluso usted llega a citar la posibilidad de que él tuvo varios hijos. ¿Cuántos los ha contabilizado? A ver, existen alrededor de 24 personas que han reclamado la paternidad del Libertador. De esas yo diría que científicamente se puede probar de 3 o 4. Me olvidaba contarle algo. En esta parte polémica quizás el hecho más importante, justamente a propósito de las noches de los Libertadores, lo suscitó Alfonso Rumazo González, quien pidió que se me quitara la nacionalidad ecuatoriana. Tuve algunos amigos míos que escribieron cartas a Diario El Comercio diciendo que era un absurdo, ¿no? Imagínense, yo admiro tanto a Bolívar que mi primer hijo se llama Simón, pero el admirarlo no significa deidificarlo y ponerlo en un altar. Yo más bien lo que he procurado es bajarlo del monumento y ponerlo al mismo nivel de usted o de mi persona. Y a muchas personas eso les ha gustado, es decir, ver un Bolívar de carne y hueso. ¿Cómo calificaría usted a ese Bolívar de carne y hueso? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Cuáles eran sus debilidades? Era un Bolívar valiente, astuto, brillante, inteligente, sensual, ambicioso y cuyo código ético podía fallar en veces. ¿En qué ámbitos? Llegó alguna vez a hacer falsificar documentos para demostrar que la teoría de él era la correcta. Manipulaba. Y es lo que ahora está saliendo de la rebeldía de los guayaquileños. Realmente Bolívar manipuló para que Guayaquil sea incorporado a la Gran Colombia. Ahora, claro, eso hay que entenderlo. Bolívar tenía unas ideas de grandeza muy especial. Él quería que su Gran Colombia avanzara hasta el Río de la Plata y formar un solo imperio que pudiera llevar la contraposición a los Estados Unidos. Y claro, ahí iba ese ego enorme. Bolívar en los últimos años, él pensó inclusive en coronarse emperador. Bolívar tenía ideas monárquicas, ¿no? Era un hombre al que no le podemos juzgar
con los modelos del hombre común y corriente. Bolívar era grande en todo, en sus virtudes y en sus defectos. ¿Cuántos hijos tuvo? No me ha contestado todavía. Bueno, le decía que 24 piden, pero de lo que podemos probar científicamente, yo creo que 4. 4. ¿Alguno en Ecuador? Sí. Uno requete probado, don Miguel Camacho y Bolívar, que nació en Piedecuesta, en el departamento de Santander, vino a vivir en Quito, y de él hay muy honorables descendientes representados por las familias Benalcázar, que viven en Quito y en París, con un parecido físico además impresionante. ¿Los demás, los 3 restantes? Se considera que hubo uno en Bolivia. La última señora acaba de morir hace unos 2 años, una bisnieta del Libertador. Hay otro también, pues, que fue nacido en Lima, que era de madre guayaquileña, de una señora Arrieta. Pues la más importante es Flora Tristán, la famosa escritora francesa. Según la tesis muy bien puesta de Antonio Cacua Prada, el historiador colombiano, Flora Tristán fue hija del Libertador. Ella fue abuela del famoso pintor de Paul Gauguin, que resultaría bisnieto de Bolívar y cuyo parecido físico y psíquico es realmente impresionante. ¿Por qué en la historia oficial se negó la existencia de hijos? Porque de estos grandes hombres se trata de que sean padres de todos y no solo padres de 3 o 4 privilegiados. ¿El mayor mérito de Bolívar cuál es? Haber gestado la libertad de un continente. Muy bien. Muchas gracias, Encantado. doctor Fernando Jurado Noboa, por acompañarnos en este programa. Muy grato conocer su punto de vista y parte de su vida personal. De eso no hemos podido abordar mucho. No es mi culpa. Más hemos visto que baila, ¿no? Pero es bastante, Rodolfo. Y que baila flamenco bien, ¿no? Bueno. Esperamos tener otra oportunidad para investigar un poco más acerca de la vida de Fernando Jurado Noboa. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a la dirección electrónica que consta debajo de su televisor y esperamos tenerles también la próxima semana. Que pasen muy bien. Hasta pronto.